Listo. Bueno, vamos a retomar algunas ideas de las que habíamos hablado al comienzo, pues para que poder conectar bien el tema de la memoria con los archivos, el rol de los archivos en el proceso de construcción de memoria y paz. Entonces, bueno, repito, hay, digamos, ideas ya dichas, pero que son necesarias pues para tener un hilo en toda esta charla. Bueno, en ese momento yo trabajo en la Universidad de Goethe en un proyecto que se llama Archivos en Transición, Memorias Colectivas y Usos Subalternos, se llama así. Entonces, archivos en transición. Dos puntos, memorias colectivas, usos subalternos. ¿Por qué archivos en transición? Porque digamos, un ejemplo muy ilustrativo es el carácter de los archivos que pasan desde lo análogo a lo digital, ¿no? Entonces ya toda esa idea del anaquel ya pasa a una nube en donde los archivos son digitales. Dos puntos, memorias colectivas, usos subalternos, porque trabajamos sobre memoria, porque nos interesan, se cuestiona lo de los grupos subalternos, pues es una categoría que se usa dentro de las ciencias sociales para hablar de las comunidades marginalizadas, discriminadas. Pero entonces, hay alguna notación que han hecho otros teóricos al concepto de subalternos es, el subalterno quiere decir discriminarlo nuevamente. Entonces, digámosle grupos subalternizados, porque son subalternizados por los grupos de poder, ¿no? Entonces, bueno, son como categorías que es importante explicar. Digamos, el objetivo de este proyecto es mostrar que no solamente la transición del archivo no solamente implica que vaya de lo análogo a lo digital, sino que las comunidades subalternizadas, gracias a la tecnología, pueden crear archivos, digamos, en esta perspectiva, vuelvo a la perspectiva de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro, podemos ver cómo comunidades, yo sé que el alcance de Internet en las regiones, no en todas las regiones es el ideal o no en todas las regiones existe, pero claramente ha habido una apertura al mundo digital, eh, pues en los últimos tiempos que le ha abierto la posibilidad a las comunidades, por ejemplo a los jóvenes que son expertos en las tecnologías, de crear sus propios contenidos sin necesidad de tener mayor infraestructura tecnológica. Entonces, este proyecto estudia toda esa apertura y toda esa transición de los archivos, que por supuesto amplía el espectro democrático del que ya veníamos hablando. Y bueno, por supuesto todos sabemos que las desventajas y las críticas que ha tenido el mundo digital, las fake news principalmente, pero bueno, todos conocemos perfectamente todas las oportunidades que brinda, así como eh, pues todos los problemas que ha traído también al mundo. Pero para el tema que nos compete del trabajo de las comunidades, pues ha sido también una forma de poder visibilizar todo un proceso de archivístico que ellos ya traían. Lo que pasa es que, como vamos a ver, muchas de estas comunidades, en estos procesos que yo contaba al comienzo de construir sus propias, de documentar sus casos a manera así experimental, sin nada de conocimiento, digamos, técnico, las comunidades no sabían que estaban construyendo un archivo, o sea, construyeron su archivo sin saber la importancia que iba a tener para sus procesos y tampoco que eso se iba a convertir realmente en un archivo. Entonces, ese es el proyecto y por supuesto yo dentro de ese proyecto pues trabajo el caso colombiano, eh, en el cual entonces lo primero que decimos es, bueno, hay diferentes formas de archivos. El archivo ya no es solamente una carpeta en un anaquel, el archivo es oficial, es emergente, y tiene múltiples formatos, lenguajes, dispositivos, mecanismos, etc.
Antes que eso, de entrar a mirar los casos concretos de los archivos, pues hay que ver la relación, digamos, intrínseca que hay entre un archivo y todos los procesos de memoria histórica y memoria colectiva. Hay que diferenciar también las categorías de memoria histórica y memoria colectiva. La memoria histórica, pues, responde normalmente a un discurso oficial y hegemónico, a un discurso construido históricamente desde las instancias de poder y que, digamos, es el que prima a nivel de los colegios, a nivel de un archivo oficial, pero existe también la memoria colectiva, que son las manifestaciones continuadas del conflicto, pero a partir de la experiencia de las comunidades o de un individuo que en su ejercicio individual, pues va, en su ejercicio de documentar de manera individual, va estableciendo relaciones con la comunidad y hasta convertirse en parte de la memoria colectiva. Y es muy interesante, es muy importante, digamos, ver cómo eh, la memoria colectiva pues no se limita a simplemente al pasado que quedó atrás consignado en un anaquel histórico, ¿sí? En un anal histórico. Estos son conceptos de Maurice Halbach, que creo que todos lo conocen. Los que trabajan sobre memoria es un referente para entender, digamos, esos conceptos de memoria y de pensar sobre todo la memoria, ya no solo desde el discurso oficial, sino desde lo individual, lo familiar, lo colectivo, lo grupal, lo comunitario. ¿Hay alguien está levantando la mano? Bueno, buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, listo. No, tengo una pequeña inquietud, una pequeña duda. Pues cuando se habla de archivo, podemos hablar Se le también oye de datos, lejos. ¿no? Ay, qué pena. Y bueno, ¿sí me escuchan bien allí? Sí, Mejor. ¿Sí? ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, señor, mejor. Listo, perfecto, sí. Y pues cuando hablamos de archivos, de toda esta forma de digitalización, archivos vivos, a mí se me viene a la cabeza todo lo que se está viviendo en este momento en cuanto a la Big Data, analítica de datos y la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, me imagino yo que toda esta información, este archivos, toda esta memoria histórica, se lo va a poder utilizar, no sé, tal vez en pro de las víctimas, utilizando precisamente eso, lo que es la Big Data, la analítica de información. Entonces me surge la duda, ¿cómo se puede utilizar? Y si se puede utilizar tanto en bien como en mal, ¿no? Porque desgraciadamente, pues Ujú. tenemos la habilidad para utilizar estas herramientas en bien, pero también a buscar forma, digamos, de beneficiar a las personas que siempre han estado, digamos, en el poder, ¿no? A mí se me viene esa pequeña duda. Sí, sí, Gider, muchas gracias. Yo no hablé de eso en cuanto al informe de la comisión porque como lo pasamos, pero yo quería hablar de eso ahí. Em, la comisión, cuando yo hablé de que no solamente utilizaba los testimonios de las víctimas o de diferentes actores, digamos que la apuesta a la que se lanzaron, digamos, un poco arriesgadamente al comienzo fue utilizar un Big Data, porque claramente con 9 millones de víctimas porque algo que tiene Colombia que hay que reconocer y no solo reconocer, sino que nos sirve muchísimo, es que tiene una investigación sociopolítica gigante, ¿sí? La violentología que se llama en Colombia, los violentólogos, los expertos en violencia, pues nosotros tenemos demasiada información sin decir que eso es malo, al contrario. Colombia ha sido productora de investigación frente al conflicto enormemente y además de eso, con toda ese, ese número más masivo de víctimas y de registros y de organizaciones que habían registrado sus casos, la única alternativa que tenía la comisión era a través del Big Data cruzar bases de datos para poder establecer los patrones que ellos establecieron. Entonces, en efecto, el Big Data y todas estas formas digitales y tecnológicas
son pues la mejor herramienta con lo que tú estás diciendo. Al mismo tiempo representa un peligro. La inteligencia artificial sabemos que puede inventarse lo que quiera. Yo creo que nosotros como funcionarios, trabajadores de las ciencias sociales, periodistas, etcétera, el deber primario que tenemos es constatar las fuentes. O sea, es lo primero que uno tiene que hacer a la hora de cualquier investigación, reporte, análisis, es establecer y constatar las fuentes para poder estar seguros de en qué piso estamos en este mundo digital. ¿Alguien más está levantando la mano? Sí, profe, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, yo traigo una perspectiva diferente, ¿no? Yo soy archivista y bibliotecóloga profesional, maestrante en gestión de la información documental, precisamente. Ujú, Entonces, lo que ustedes dicen en parte es cierto, pero todo lo que ustedes dicen no podría hacerse sin el papel fundamental que ejercen los archivos de gestión, que es lo que está construyendo la unidad de restitución de tierras. Nosotros, como unidad de restitución de tierras, porque la perspectiva de la profe es la perspectiva del usuario de la información. sí. El usuario de la información accede a la información que ya está construida, pero entonces el papel de nosotros como unidad de restitución de tierras a partir de los productores de la información, que son nuestros compañeros de las áreas misionales, es el construir responsablemente los archivos, porque inicialmente van a estar en anaqueles de una forma inevitable. O sea, se construye el documento en gestión, que es la parte activa, entre comillas, porque es la parte de la construcción. Posteriormente pasa a un archivo central y la idea es que llegue a un archivo histórico y el archivo histórico, más allá de ser un archivo muerto, tiene que convertirse en el archivo más vivo de todos, porque es el Ujú, archivo al que tienen acceso los usuarios de la información. Es ese archivo que cuenta las historias y es ese archivo que debe convertirse realmente en ese archivo vivo. ¿Sí? ujú, Entonces, el papel fundamental nuestro en este módulo también debe ser el entendernos como parte de la construcción de estos archivos. ¿Por qué? Porque el archivo, o sea, si suena muy bonito, las comunidades construyeron su archivo, pero es en parte real. El archivo sin clasificación, sin ordenación y sin descripción, que son los pasos metodológicos de la organización para que realmente sea archivo, no es archivo, ¿sí? Porque técnicamente hablando, pues el archivo de derechos humanos es una agrupación documental que debe, que si bien está conformado por la información de las víctimas y de las personas que procesamos esa información, también debe ser un archivo que testimonie y que contribuya a caracterizar las violaciones de los derechos humanos, pero entonces no podemos, digamos, llegar a la universidad sin haber pasado la primaria, ¿sí? Lo primero, nosotros somos quienes estamos construyendo estos archivos justamente para que algún día lleguen a tener esa importancia y esa difusión que tiene, por ejemplo, el archivo del Centro de Memoria Histórica. Pero entonces nosotros en este momento tenemos que vernos como la parte más importante del proceso, porque nosotros somos quienes están aportando esa información. Ahora, respecto a la intervención de Gider sobre el Big Data y estas cuestiones, también tenemos que ser conscientes de que somos nosotros los que estamos construyendo esas bases de datos de sí. las que se extrae la información, ya sea por Big Data, ya sea por inteligencia de negocios, ya sea por Data Warhol, todos estos temas que van más allá de la inteligencia artificial meramente. Sí, ya hablamos es más bien como de la masificación de la información en la que la tecnología únicamente va a ser válida si nosotros como profesionales conformamos correctamente esos acervos documentales. Entonces ahí viene la importancia de que los profesionales misionales, por ejemplo, aporten oportunamente la información a los expedientes. Porque si bien los expedientes que maneja la unidad de restitución de tierras son unos expedientes que todavía son de reserva legal,
porque estamos todavía documentando y son archivos clasificados. Entonces, algún día vamos a poder aportar esta información a procesos tan importantes como la Comisión de la Verdad. Pero la responsabilidad es nuestra. Nosotros somos un agente activo en la construcción de esos archivos. Entonces sí es muy importante como aprender todo esto, pero también considerarnos parte. Esos archivos nunca van a llegar a conformarse si yo como profesional misional no tengo el conocimiento y asumo esa responsabilidad de ser un actor realmente activo en la conformación de esos archivos. Pues me encanta lo que estás diciendo. Muchas gracias. No, jamás en la vida he pensado que no es así. Por supuesto, es que, o sea, en esa parte yo no he llegado a esa parte, ni yo estoy para nada pensando que los archivos oficiales, los que justamente han llegado gracias a ustedes a donde están, eh, no es que ni que no importen, ni que no son válidos, ni que no tienen la importancia que por supuesto tienen. Lo que pasa es que aquí yo lo que quiero eh, nombrar, mencionar, explicar, analizar es también el aporte que hacen las comunidades, que en efecto lo que ellos entregan es un acervo, que es una palabra es una expresión muy apropiada para decir, no, yo tengo un acervo que pueden ser un álbum de fotos, ¿sí? Pero quienes realmente logran convertir ese acervo en un archivo, pues son ustedes, por supuesto, y sin ustedes y sin ese papel, no se habría podido construir el informe de la Comisión de la Verdad, porque la comisión lo que hizo fue recoger todos esos acervos y que, un momento, tú también mencionaste, o sea, ustedes lo que han hecho es sistematizar lo que todas, pues muchas, digamos, documentaciones de diferentes tipos, y luego, cuando tú mencionabas, la base de datos está de hecho sistematizada gracias a ustedes, y luego llega a la comisión y coge esas bases de datos. Por supuesto es así. O sea, yo no estoy aquí, yo no soy experta tampoco en archivos, yo lo que trabajo es sobre cómo las organizaciones y las comunidades, primero, han construido memoria y segundo, el papel de los archivos. Además, yo empecé diciendo, ellas empiezan a registrar sus casos, a documentar, a guardar documentos sin saber que eso se va a convertir en un archivo. ¿Y cómo se convierte en un archivo? Pues gracias al trabajo de ustedes. Entonces, en ese sentido, tu aporte es súper claro. Lo que pasa es que no es lo que yo quería hablar aquí, ¿no? Pero ustedes, de hecho, yo hablando con Karina para la preparación del curso, era como claro que siendo ustedes funcionarios de la unidad de tierras, pues yo no tengo ahí nada que decir, sino al contrario, escuchar más bien, sobre todo a nivel como de en qué momento está ese proceso de sistematización del acervo a cargo de la unidad de tierras. Me encantaría saber un poco más. Y yo por eso también preparé un poco el curso más en función de la construcción de memoria y en lo que yo trabajo, pues desde el trabajo de las comunidades y pues de memoria en general, ¿no? Entonces, como aquí vamos a hablar de un poquito para seguir avanzando, porque yo pienso que ese trabajo comunitario termina, o sea, es un archivo también. Lo que pasa es que, por supuesto, es un archivo, repito, como tú bien lo dijiste, que primero ellos no son conscientes de que están haciendo un archivo y se convierte en archivo ya cuando pasa, por ejemplo, a ser parte del informe de la comisión, por poner solamente un ejemplo. Bueno, Profe, sería como más conveniente hablar de un insumo, no de un archivo, sino de un insumo. bueno, en eso diferimos, y más que diferimos es, yo trabajo sobre archivos comunitarios y justamente uno de los objetivos y de los fines de estos proyectos, que no es solamente mi proyecto, aquí hay unas referencias muy interesantes, tal vez no sé si conocen a Jefferson Jaramillo, eh,
profesor de la Javeriana que trabaja sobre archivos comunitarios, y se trata justamente de reconocer lo que tú llamas insumo, o lo que en la unidad de tierras llaman acervo, o lo que yo llamo como un archivo comunitario, en reconocerlo como un archivo. Obviamente no es un archivo oficial, se puede convertir en un archivo oficial, como pasó con el informe de la Comisión de la Verdad. Y entonces, en ese aspecto, esa perspectiva en la que de las periferias hacia el centro, de lo de abajo hacia arriba, se concreta en casos como el informe de la Comisión, que se alimentó de esos insumos y que gracias a la sistematización y las bases de datos se volvió un archivo oficial. Hay varias manos levantadas, me encanta que haya manos levantadas, porque quiere decir que estamos discutiendo un tema clave. ¿Quién quiere participar? En el orden viene nuestra compañera Doris y luego sigue Mayra. Adelante, compañera. Yo creo que en la discusión que acaba de compartirnos la compañera Ingrid y la profe, yo al contrario creo que no hay puntos de vista distintos, sino en lugares de enunciación diferentes. ¿A qué me refiero? Que una cosa es el archivo institucional, digamos, ese acervo probatorio para nosotros recoger y llevar las demandas de las comunidades, ¿cierto? Que ese tiene toda esa reserva legal y demás. Y por otro lado, justo en lo que vive hoy el país, es la construcción de esos memorias o de esos archivos colectivos, ¿sí? Y que una cosa no excluye la otra, sino simplemente son un complemento. ¿Y por qué considero que es un complemento y son lugares de enunciación distinta? Porque las comunidades, digamos, ese hecho de verdad, justicia, reparación y no olvido, ¿cierto? Es el que nos va a ayudar a nosotros a sanar, si se quiere, hacer esos procesos de perdón, a construir desde los diferentes lugares este espacio. Entonces, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar con las mujeres del Naya, ¿no? Del conflicto y pues de la masacre del Naya. Y lo que ellas creían todo el tiempo era cómo contarle a sus niños que ya no viven en el Naya, cómo era el Naya y qué era lo que había pasado en esa masacre que quebró la historia y el tejido social de esa comunidad, porque muchas de ellas que murieron sus esposos o sus papás estaban embarazadas. Es decir, esos niños no conocieron esa belleza y ese tema de arraigo cultural que se tenía en ese territorio. Entonces, para ellas era muy importante, y lo comparto en este espacio, era muy importante tener como un monumento a la memoria de la masacre. Entonces, yo les preguntaba con mis compañeros también, ¿y por qué era tan importante ese espacio? Entonces, ellos decían, no, para revivir, se construyó, por ejemplo, una línea de tiempo de qué eran los hechos, cómo llegaron al territorio, que eran unos terreros, sí, como todo ese conflicto de la tierra y por qué, digamos, la masacre. Y cuando uno va a la masacre del Salado o como va a Mampuján, o sea, digamos, todos estos referentes comunitarios son importantes para la comunidad, para volver a retejer esa ruptura social que se ha dado en muchos lugares. Y nosotros como institucionalidad, que es lo que plantea la compañera Ingrid, pues de toda su experiencia, es que necesitamos de alguna manera tener esa información como prueba sumaria, ¿cierto? Esa entrevista que le hicimos a la comunidad, esa entrevista o ese grupo focal o la cartografía social que hicimos en territorio, que es una prueba sumaria para colocarla en la demanda del juez. Es decir, eso que recogemos en campo, que es súper valioso para dárselo a los compañeros jurídicos, para que los compañeros jurídicos en esa construcción interdisciplinaria coloquen la demanda. Entonces, hasta un momento se convierte en esa prueba que no podemos, digamos, perder de foco, que también hay gente que no quiere que haya una restitución, ¿sí? Y que tenemos que conservar esa información que hemos recabado en campo muy importante, con toda la custodia que merece y también por la confianza que nos ha dado la comunidad. Si hay comunidades que dicen, les voy a contar esto, sobre todo cuando hablamos con las mujeres, pero por favor que esto sea solo para este proceso, ¿sí? Entonces, es ahí también donde creo que son puntos de encuentro, tal vez como dice Bourdieu,
Esos lugares de enunciación donde nos paramos y que se complementan. Era como esa reflexión. Muchísimas gracias, Doris. De acuerdo con todo lo que has dicho. Me parece que hay otra mano levantada. Sí, yo. Sí. Hola a todos. Bueno, yo me encuentro de acuerdo con Ingrid porque todos los profesionales misionales de la dirección territorial, cualquiera que sea, aportamos insumos para la construcción de ese archivo que tiene una reserva, pero para que el archivo sea archivo, tiene que tener un grupo de características técnicas para que se convierta en archivo. La información que maneja la comunidad muchas veces es información ancestral, es información cruda que se tiene que transformar para que se convierta en un archivo. Entonces, cuando Ingrid habla de un insumo, creo que yo estoy de acuerdo con ella, porque, por ejemplo, yo soy abogada de etapa judicial y yo como abogada de etapa judicial, junto con el abogado de etapa administrativa, construyo el acervo probatorio de lo que va a ser la demanda de restitución. Yo lo construyo, porque yo busco las pruebas que son necesarias, pertinentes y conducentes para demostrarle a un juez que eso pasó y que eso afectó a una víctima. Entonces, la construcción está en el hecho de cómo se nutren esos insumos al archivo y cómo esos insumos se convierten en elementos técnicos del archivo que se va a construir, a resguardar y en algún momento a reproducir. Ahora, yo tengo una posición personal. Los archivos de memoria histórica están quedando en papel porque no hay políticas públicas de divulgación para que la gente los conozca. Sí, el informe de la Comisión de la Verdad es un informe larguísimo que tiene 6 capítulos, que tiene subcapítulos, historias, que tiene recopilación de hechos, de testimonios, de realidades, de vivencias. Pero cuando intentaron divulgarlo en los colegios públicos, todo el mundo entró en crisis y en adoctrinamiento de las mentes jóvenes. ¿Cómo les van a imponer eso? Entonces aquí hay una falta real de transmisión de la información, de transmisión de la memoria histórica. Yo lo dije en la otra clase. En Colombia hay memoria histórica, pero la gente no la conoce. Y suena muy cruel, pero las personas que estamos en las ciudades capitales no conocemos la memoria histórica del territorio más allá de 3 montañas. ¿Por qué? Porque el gobierno también se ha encargado de cerrar la puerta a la divulgación. Sí, excelente el ejercicio de construir, de organizar, de narrar, de hacer un archivo, pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Cuál va a ser la política que va a permitir que esa construcción de saberes se replique en la gente? La compañera lo decía ahorita, cómo la misma comunidad les decía a los niños hoy día de su comunidad que ellos no van a vivir eso porque ellos lo vivieron y trazaron una línea de ruta para que no volviera a suceder. ¿Cómo lo vamos a hacer? En los casos de restitución de tierras, miren, los documentos de análisis de contexto son un ejercicio serio y riguroso de los profesionales que construyen el documento de análisis de contexto. Y el documento de análisis de contexto le cuesta a usted la historia, desde los orígenes hasta el momento de la actualidad. Y los documentos de análisis de contexto son el insumo base de la resolución, son el insumo probatorio, también hacen parte del acervo probatorio en las demandas de restitución, en la sentencia de restitución y ya. Hasta ahí llegó, hasta ahí pasó. Nadie más conoce ese documento. Los profesionales que los manejamos a nivel territorial nos los hemos leído, nos los hemos devorado porque es nuestro deber legal instruirnos para hacer el proceso más nutrido y real con la relevancia que merece. Pero los documentos de análisis de contexto van a terminar en eso, en un documento que va a quedar allá en una estantería muy bonito, en las resoluciones, en las demandas, en las sentencias y ya. Entonces aquí hay un tema de trascendencia de esos archivos, de esa memoria histórica, para que no quede como un grupo de carpetas en una caja, en un anaquel. Muchas gracias, Mayra. O sea, me encanta esta discusión, porque justamente, primero que todo, porque estamos discutiendo el tema de esta clase desde los diferentes puntos de vista de cada uno. O sea, ustedes como funcionarios archivísticos, por decirlo así, pues son los que conocen perfectamente el proceso técnico de construcción de un archivo.
y me parece completamente legítimo que defiendan este proceso como tal. Pero lo que nosotros investigamos, y hablo en plural porque conozco ya, o sea, digamos, es una línea de investigación que ha avanzado mucho en cuanto a investigar el trabajo de las comunidades frente al proceso de un archivo, a la construcción de un archivo. Entonces, como decía la persona que habló anteriormente, puede ser un problema de enunciación, porque entonces yo, por ejemplo, hablo mucho del acto de documentar, ¿sí? El acto de documentar. Hay un ejemplo maravilloso que es ejemplo nacional y es el caso de Fabiola Lalinde, seguramente ustedes lo conocen, la mamá de, bueno, no sé, olvidé el nombre del hijo, que desaparecieron en Antioquia, y ella era secretaria, y por ser secretaria, ella conocía las técnicas de archivo, pues elementales de una oficina. Entonces ella, desde que desapareció su hijo, empezó a reunir, primero que todo reunió todo, entonces que ustedes conocen bien cuando hablan de los insumos, una foto, una carta, un artículo de prensa, ella reunió todo y con sus conocimientos elementales de archivar en una oficina, ella organizó eso y bueno, con el tiempo logró, bueno, tampoco, como yo ya también mencioné, no es que una persona o una comunidad trabajen solos, siempre empieza un trabajo de, de interacción y de apoyo colaborativo con ONGs, con los mismos jueces, con personeros, que a esta señora, por ejemplo, la empezaron a apoyar diferentes organizaciones, el mismo defensor de Héctor Abad, el papá de Héctor Abad Facio Lince, fue un apoyo clave para ella, logró encontrar los restos de su hijo y al final lo que ella construyó fue un archivo gigante, digamos, elemental en cuanto a la sistematización de la que ustedes hablan, pero que ya con el apoyo creo que fue la biblioteca de la Universidad de Antioquia, de los bibliotecólogos archivistas que conocían muy bien el proceso, lograron sistematizarlo de manera tal que ella pudiera entregar ese archivo, que fue uno de sus últimos deseos, lo entregó a la biblioteca de la universidad para que se convirtiera en un archivo oficial de consulta. Entonces, lo que yo quiero mostrar es cómo ese acto de documentar de una comunidad, de una persona, de un grupo, con la continuidad del proceso y con el apoyo y la colaboración de múltiples organizaciones, porque lo que pasa en Colombia también es eso, que siempre hay como una interacción entre entidades públicas, privadas, ONGs y por supuesto las instituciones del Estado. Entonces, es como ese proceso que empieza en una comunidad y, como dije al comienzo, que empieza sin saber que se va a convertir en un archivo, sino que se documenta por la necesidad de esclarecer la verdad y de testimoniar, de evidenciar lo que les ha pasado, se convierte, por supuesto, a través del trabajo de los que realmente saben de archivos en un archivo oficial. Entonces, volvemos al caso de la comisión. La comisión lo que hizo fue canalizar lo que ya estaba hecho a través de diferentes instituciones y organizaciones archivísticas. Entonces, claro, volvemos a que es un archivo o no es un archivo. Entonces, digamos, me parece interesante que sea el punto, digamos, polémico de esta charla, pues para que cada quien lo asimile de acuerdo lo asuma de acuerdo a su trabajo como mejor le parezca. Pero quiero seguir entonces hablando del trabajo, del acto de documentar desde las comunidades y un poco caracterizarlo también, ¿no? Entonces, justamente para poder justificar lo que estoy diciendo, este acto de documentar de las comunidades tiene un carácter local, tiene un carácter colaborativo, porque cuando hablamos de que ya son comunidades, entonces por supuesto se hace dentro de un grupo, dentro de una organización, y es en suma una forma de memoria de la lucha popular, ¿no? Porque tiene mucho que ver con, como decía yo desde el comienzo, con la defensa, los ejercicios de denuncia y defensa de los derechos humanos.
Dentro de las comunidades, estos actos de documentar, les voy a poner a la referencia al trabajo de Jefferson Jaramillo, que él trabaja principalmente en Buenaventura. Sabemos que han asesinado a varios líderes, ay, no puedo pronunciar el nombre. El señor que asesinaron en Buenaventura, que pues él lo que hizo fue construir un archivo muy artesanal y lo mataron por eso. Y en Buenaventura se han generado muchos procesos de documentación que, digamos, es una mezcla. Como repito, ellos no empiezan, ellos no se organizan diciendo vamos a construir un archivo. No, ellos se organizan para defender sus derechos, para denunciar, y en esa organización que es experimental, por supuesto que un archivo se puede, digamos que lo que Jefferson Jaramillo sustenta es que el acto de documentar tiene una parte técnica que ustedes muy bien han descrito y una parte empírica, y es en esa parte empírica donde las comunidades tienen su papel fundamental. Y otra cosa que es como demasiado en mi trabajo que utilizo mucho es el carácter de memoria viva que le ponen las comunidades a su acto de documentar. En ese acto de documentar ellos ejercen liderazgos, ejercen resistencia, es un activador de memorias porque por el hecho de estar desde lo local y como un proceso de resistencia y de denuncia, entonces tiene un potencial, está permanentemente en transformación, todo el tiempo está como entrando cosas nuevas, no solamente a nivel de la documentación misma, sino de las acciones que una comunidad establece de acuerdo a su caso, a sus situaciones, etc. Al mismo tiempo, esa documentación también es un lugar de transferencia de conocimientos, tanto dentro de las comunidades como hacia afuera, por ejemplo, en el caso de que una comunidad ya pueda entregar a la comisión un archivo, bueno, ahora ya la palabra archivo ya empieza a ser, a entregar un acervo que también puede servir sobre todo para la unidad de tierras. Creo que utilizan el término de el acervo documental. Y bueno, es una fuente de reconocimiento, es una medida de reparación. Por supuesto, esta documentación de las comunidades se convierte en una medida de reparación y una forma de construir identidad, porque muchas veces las víctimas digamos que la categoría de la víctima es un tema que también me interesa mucho tratar y que analizo cómo la víctima se convierte en su proceso de denuncia, en su ejercicio, en todo este proceso, digamos, de los que hemos hablado desde el comienzo de la clase. Finalmente la víctima se convierte en un sujeto político. Por ejemplo, el caso de Fabiola Lalinde, que acabé de mencionar. Su propio ejercicio de denuncia se convierte en una lucha política. Otro caso que yo he trabajado bastante es, voy a pasar aquí, puedes pasar la diapositiva a dos fotos que tengo aquí. Creo que la siguiente diapositiva, puedes mirar. Bueno, otro caso, sí, el de las ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Aquí alguien mencionaba lo de Mampuján, entonces puse dos ejemplos de formas de documentación de las comunidades y puse el caso de Mampuján y el caso de las ejecuciones extrajudiciales. Hablemos primero de las ejecuciones extrajudiciales. Digámoslo, sabemos que son, las madres de Soacha, digamos, son como el grupo más conocido. Sin embargo, por ejemplo, Luz Marina Bernal no hace parte de las madres de Soacha y fue de uno de los primeros casos. Y bueno, uno de mis trabajos ha sido con ella. Y ella claramente contaba cómo en toda su trayectoria de vida, hasta que desaparecieron a su hijo, ella era una ama de casa. Era una ama de casa concentrada en sus hijos, en Soacha, en un barrio marginal de Bogotá,
ella se dedicaba a ser ama de casa. Y a partir de ahí, ella comenzó todo este proceso de búsqueda de su hijo y todo lo que sabemos que pasó después. En el caso de Luz Marina concretamente, ella, a través del grupo de teatro La Candelaria de Bogotá, se convirtió en actriz de La Candelaria. No sé si conocen, La Candelaria tiene una obra que se llama Antígonas, Tribunal de Mujeres, y es sobre el caso de los falsos positivos. Bueno, pues sabemos que la categoría de falsos positivos no es la ideal, pero ella, el dramaturgo Carlos Sartizábal montó esa obra de teatro, y Luz Marina Bernal, con muchas otras madres de los casos de ejecuciones extrajudiciales, hicieron parte de esa obra. Casos como estos, ejemplos como estos, yo sé que ustedes deben conocer muchos, ya nombraron algunos aquí, esa necesidad de denunciar y sobre todo de pensar que dejar como el legado a los demás de lo que pasó a través de las diferentes expresiones y formas de contar y de narración. Estos simplemente son dos ejemplos, pero el caso de las ejecuciones judiciales tiene muchísimas expresiones. Yo cuento el de Luz Marina Bernal, que se volvió una activista política fuerte, y no solamente activista política, sino actriz de teatro, y a través de lo cual ella logró asimilar y hacer todo el duelo y de reconciliación. El caso de las ejecuciones extrajudiciales, por ejemplo, esta foto es muy interesante, creo que ustedes, todos los colombianos la conocemos, está en las paredes, en las camisetas, y por ejemplo la Jurisdicción Especial para la Paz hablaba de cómo el número de 6.402 fue una cifra que estableció la JEP gracias al cruce de bases de datos de todos los casos que estaban registrados. Se estableció este número, y luego de establecer un número oficial desde la jurisdicción, fue un número del cual se apropió la sociedad, ¿sí? La sociedad ahora, el número 6.402 es un referente simbólico para nosotros, y sobre todo para denunciar y para tener muy claro lo que pasó y quién dio la orden, y etcétera, etcétera. Sabemos muy bien, pues obviamente a través de este caso, de todo lo que pasó con las madres y todo lo que ellas hicieron, finalmente creo que fue este año, ya hubo en la JEP, ya se juzgaron 9 responsables. Entonces, es como contar como un proceso que empieza desde lo individual, va hacia lo colectivo, y que permanece en el ejercicio de denuncia y de sistematización, digámoslo, artesanal, empírica de la documentación, logra llegar hasta donde ha llegado, por ejemplo, en este caso de la Comisión de la Verdad, de los casos extrajudiciales, de las ejecuciones extrajudiciales. El caso de Mampuján, yo creo que también ustedes lo conocen muy bien, y que ahí, por ejemplo, hablamos científicamente. Ustedes pueden encontrar, les puedo poner también bibliografía al respecto, de archivos textiles. Los telares de Mampuján están catalogados como archivos textiles. Si seguimos hablando de la expresión archivos, ¿no? Entonces, seguramente conocen lo que pasó. No fue una masacre, ¿no? Lo que pasó concretamente en Mampuján fue un desplazamiento luego de una amenaza de masacre, obviamente seguido de varias masacres que se han cometido en los Montes de María, y que a partir de este desplazamiento, las mujeres empezaron a conformar el colectivo Tejedoras de Mampuján, que seguramente Karina conoce mejor. La asociación se llama de otra manera, pero son conocidas como Tejedoras de Mampuján, todo un proceso que logró un proceso de sanación entre ellas mismas, de reforzar el tejido colectivo de manera muy, muy contundente. Ese colectivo de Mampuján es muy fuerte. El caso se dio hace 20 años.
25, van a cumplir el próximo año. Y una de las medidas de reparación que ellos exigieron fue la creación del Museo de Arte y Memoria de los Montes de María, de Mampuján, perdón, que está recién inaugurado. Y digamos que ahí también hay que analizar y mirar qué va a pasar, ¿no? Porque el museo se construyó como medida de reparación, la comunidad lo pidió así, pero pues lo construyeron con dinero del Estado y de la USAID. Lo que está pasando, que estoy notando, es que, bueno, la gobernación es un museo muy bonito, además, ver ese museo como en medio de la nada, ¿no? No de la nada a nivel de que no pase nada, sino de que o sea, correría el riesgo de convertirse en un elefante blanco más, porque realmente es llamativo en medio, pues, de la carretera, de los pueblos que conocemos muy bien en qué condiciones están. Pero aparece ese museo ahí como un espacio que logró la comunidad y que ojalá se mantenga como tal, a pesar de que, pues por supuesto o sea, aquí no se trata de la anarquía, de que esto es de la comunidad y que entonces el Estado no puede participar, todo lo contrario, ¿no? Es un proceso que se construye en en una interacción permanente y un poco aleatoria, ¿no? Porque sabemos que lo que ha pasado también con el Estado colombiano es que es su ausencia o su fragilidad. Eso, dependiendo de cada región del país, se puede analizar hasta qué punto la presencia del Estado ha sido frágil, débil, ausente, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que lo ideal es que en un proceso de reconciliación y supuestamente de tránsito hacia la paz, pues el Estado y la comunidad tengan sus lugares respectivos y su interacción, digamos, permanente en cualquier proceso en el que la comunidad y la sociedad entera debe participar. Como para ir terminando con lo de los archivos, a ver, un momento que nos fuimos con el tema de la discusión, pero quisiera como ir cerrando el tema de los archivos. Ah, bueno, no hemos presentado nada del documental. No sé si sea el momento de hacerlo. ¿Qué piensas, Karina? Presentamos un pedacito del documental y luego cómo hacer, porque ¿qué hora es? Las 6:20. Podríamos presentar unos 10 minutos del documental y luego hacemos como conclusiones. También, si alguien más quiere participar. Sí, profe, de acuerdo. Porque bueno, aquí en medio de la discusión, digamos que yo he pasado por varios temas que quería hablar de los archivos comunitarios. Importante decir y reiterar que la idea de que sean actos de documentación de comunidades. Cuando alguien hablaba ahorita del riesgo de que, bueno, se construye el informe de la comisión y bueno, y ahora hay que usarlo y que nadie lo usa, ¿no? Entonces justamente ahí, ese momento, ¿no? En el que uno dice, ¿cómo nos apropiamos de esto que hemos construido entre todos, ¿no? El tema de la apropiación, digamos, es uno de los mayores retos que tenemos. Y yo creo que ahí justamente las comunidades vuelven a tener un rol esencial y cuando ellas son partícipes del proceso, digamos que ya no se pone en duda si van a participar o no, porque ellas mismas lo mantienen vivo y lo usan y lo mantienen vivo y digamos es un proceso cíclico. ¿Alguien está levantando la mano? Hola, profe, soy yo nuevamente. Es que, o sea, cuando usted habla de apropiación, yo creo que la memoria, los archivos de memoria, como usted lo dice, las comunidades mismas se han apropiado, lo han retransmitido, pero para mí, y lo insisto, es un tema de política pública de la retransmisión de la información de la memoria histórica. O sea, si no se va a crear una política pública, o por lo menos no se van a crear los canales de difusión de los archivos de memoria, van a quedar esos archivos de memoria en los territorios y no van a tener la trascendencia que deberían tener. Uh -huh, uh -huh. Entonces
la visión del Estado no permita que se socialicen, que vuelvan las cátedras de historia en los colegios y hasta en el pregrado, no va a haber una real transmisión de la información. Ahí es donde yo voy con mi punto. Es que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en Colombia repetimos ciclos de desinformación que hacen que la gente diga, ay, yo no sabía. Las tejedoras de Mampuján existen y existen hace muchísimo tiempo, pero solo los que estamos en el territorio, en la zona costa Caribe, sabemos de su existencia. Vaya, pregúntele a alguien del interior si las conoce. Si las conoce es porque son, como usted, investigadores que han esculcado y han escudriñado por ver más y conocer más, pero el resto del mundo no sabe. Y esa desinformación es la que hace que se siga creando los ciclos de desinformación en las personas que piensen que aquí no pasa nada. Sí, sí, tienes toda la razón, pero o sea, primero que todo, es fundamental la educación política, o sea, lo que tú dices, los currículos escolares, tanto de los colegios como de bueno, los de las universidades parece que ya depende de las carreras, ¿no? Pero a nivel escolar es fundamental, además, bueno, ha sido, digamos, una propuesta de la comisión también. El Instituto Capaz, con el que yo trabajo, digamos, bastante, pues es como una de sus líneas, ¿no? La educación política. Aquí, por ejemplo, yo pongo un ejemplo. Mis hijos son adolescentes que están en allá sería el bachillerato. Y digamos, las clases de Ana Frank, que me imagino que todos ustedes saben quién es. Ana Frank es pues un personaje simbólico en los currículos escolares. Ahí visita el Museo de Ana Frank. Los días, por ejemplo, de conmemoración de terminación de la guerra, del holocausto, o sea, días conmemorativos en los colegios son días sagrados, días en los que hay eventos, no son días festivos, son días en los que los colegios hay eventos de rememoración de lo que pasó este día y este otro, o los personajes, mejor dicho, el tema de la memoria histórica en las escuelas es fundamental. Y de todos modos sigue siendo paradójico que, como comenté al comienzo, pues ¿qué está pasando entonces? ¿Qué está fallando, no? Pero si no fuese así, pues entonces sería mucho más grave. En todo caso, debe ser política pública, por supuesto que sí, y una de las formas más efectivas, por eso las herramientas y las herramientas tecnológicas son tan claves, es a través de los currículos escolares y la educación. Es fundamental. Otra cosa quería decir de lo que mencionas. Bueno, que yo en el fondo, cada vez que voy a Colombia, lo que pasa es que yo estuve hace poquito, hace como 2 meses, y estuve en Mampuján, por eso también quería hablar del caso y salí impresionada del museo, etcétera. Pero yo cada vez que estoy allá, que voy a trabajar, o sea, que siempre voy a trabajar además de la familia, noto que hay un pesimismo muy fuerte en Colombia porque y además yo no quiero criticarlo, yo lo entiendo y yo cuando yo vivía allá yo era igual. Como dicen que los árboles no dejan ver el bosque, algo así es la expresión. Yo insisto en la importancia del trabajo de las comunidades y es que pasan muchas cosas en Colombia, hay cosas terriblemente graves, pero también pasan muchas cosas buenas. Y yo no creo que el caso de las tejedoras, que el caso de los falsos positivos, por eso los menciono, por eso yo digo, el número 6.402 sobrepasó los límites de la JEP y es parte del imaginario, yo no sé si del país y de todas las 50 millones de personas que viven en Colombia, pero sí es parte del imaginario colectivo en el país y sobre todo como un referente muy grave de lo que pasó. Y es un ejemplo de decir que sí es importante lo que hacen, lo que hacemos desde lo individual, lo comunitario y lo organizativo, porque eso es lo que yo quería mostrar aquí, ¿sí? Y es también lo que quiero mostrar cuando hablo de que ese archivo textil en el caso de Mampuján puede nombrarse como tal porque, como he dicho, tiene unos usos, tiene unas funciones, tiene un carácter local que le da esa posibilidad de, no sé, insisto que la parte que
que en Colombia hay un pesimismo muy, bueno, tal vez esto ya es una reflexión un poco personal, ¿no? Ya esto depasa un poco la clase misma en la que estamos. Pero me impresiona eso y tuve que decírselo a varias personas con las que trabajé, con las que interactué, porque yo creo que estos procesos, y yo solamente estoy nombrando dos casos, hay muchísimos otros casos, sí han logrado que la sociedad se apropie de su Sí, propia historia. Eh, Mayra, de nuevo, o con quién está hablando. sí, sí, señora. Yo comparto eso que usted dice del tema del pesimismo, porque pues aquí las cosas pasan y, ajá, no pasa nada. Si pasa, conocen los que conocen y los que no, pues no pasa nada, porque nunca me enteré. Y es como, o sea, es como la misma connotación del Estado. Por ejemplo, hace poco estábamos celebrando 13 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, ¿y qué pasó? Nada. ¿Hubo conmemoración? No. ¿Hubo celebración? Tampoco. ¿Quién lo celebramos? Nosotros como funcionarios a nivel interno que somos conocedores de lo que ha sido la política, lo que hemos sufrido a través del tiempo para sacarla adelante. Entonces, es absurdo que hoy en día uno sepa más de historia universal que de historia colombiana. Hmm. Lo que Pero dice, y lo que dice usted es cierto. El tema de la escolarización, sí, en Alemania el tema de Ana Frank, todos sabemos quién es Ana Frank, todos sabemos del holocausto, todos sabemos de los campos, no joda, pero pregúntele a alguien si sabe del campo de concentración que tenía las FARC, donde tuvo a más de miles de militares allá secuestrados. Pregunta, o sea, solo preguntas básicas en donde tampoco como colombianos nos hemos interesado realmente por construir esa memoria de hacerla vívida. Se hacen vívidas sectorialmente, o sea, en cada región, cada comunidad se esfuerza, porque es que es un esfuerzo, mantener esa memoria vívida para que las cosas no vuelvan a pasar. Entonces, yo insisto que es un tema de política pública y es un tema de disposición del Estado que no está. muy bien, gracias. Hay otra mano levantada. Profe, sí, yo creo que ahí hay dos perspectivas importantes, ¿no? Por un lado, el tema de que el Estado realmente atiende a las víctimas, pero pareciera que nos quedamos cortos en esa intención de resignificar la vida de esa víctima. Entonces, sí, fuiste víctima del conflicto armado y el Estado debería pretender, más allá de la reparación simplemente, el tratar de que esa persona ya considere como modificar su papel, su rol, ¿no? Entonces, ya soy una persona, sí, viví esto, pero pues hasta qué punto podemos como motivar esa resiliencia, ¿no? Sí. De modificar ese papel y no quedarnos solo en la historia triste de que somos un Estado golpeado que ha sufrido y demás. Y la otra perspectiva que también me parece súper importante viene a partir del analfabetismo funcional, porque somos un país alfabetizado entre comillas. Sabemos leer, sabemos escribir, pero el analfabetismo funcional va un poquito más allá. ¿Hasta qué punto estamos también fomentando desde el Estado la capacidad crítica? Entonces, desde el Estado hay muchos intereses para que esa capacidad crítica se mantenga dormida, porque a medida que vamos divulgando la información, y de ahí creo que también parte mucho que el rol de los archivos en Colombia no sea tan activo, es porque hay un interés en que el conocimiento no se difunda, porque la capacidad crítica es peligrosa para quienes tienen el poder. Entonces ahí me dio un poco lo que comentaba Mayra en algún momento acerca de por qué en los colegios se quitó la cátedra de historia. Es por eso mismo, porque nos interesa más que los muchachos estén en las pantallas, jugando, redes sociales, el uso de tecnología en Colombia. Yo precisamente trabajé este tema en mi pregrado en bibliotecología. Y el punto de que Colombia es un país que compra muchísima tecnología, pero no con fines educativos, sino con fines de ocio. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta que somos un país un poco perezosito, nosotros mismos hasta qué punto estamos aportando a que esa imagen se mantenga, porque lastimosamente esto viene de muchos años y también hay un papel que ha jugado
el tema de narcotráfico, su herencia con la fiesta, la parranda. Entonces, a mí me preocupaba, por ejemplo, en la investigación que yo hice para mi trabajo de grado, yo decía, los eventos culturales a los que más asisten los colombianos son las fiestas de pueblo. Y uno aspiraba a encontrar otra respuesta, la verdad. Entonces también nosotros desde qué rol estamos actuando para modificar ese papel que usted menciona. Entonces yo, ¿cómo estoy siendo un usuario realmente valioso de la información para eh, ayudar a socializarla, que se conozca? Pero todo parte de nosotros, porque al Estado, si bien es cierto en este gobierno puede que las cosas hayan cambiado mucho, pero venimos de un legado enorme de muchos años en los que por turnos han habido gobiernos a los que les ha interesado mucho menos que la historia se conozca. Entonces, es bien importante también que nosotros juguemos ese rol activo de alfabetizadores y de personas que procuren hacer conciencia sobre conciencia crítica sobre la historia que estamos manifestando. Y más allá de la historia, sobre la memoria, ¿no? Porque la historia como tal pareciera que es esa historia oficial que cuentan los que ganaron, Sí. Sí. pero la memoria la estamos construyendo nosotros a partir de la recolección de información de esas víctimas. Ujú. Sí, 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 muchas gracias. De verdad que me encanta que participen porque, como les dije desde el comienzo, ustedes son los que saben, los que están ahí, y estoy totalmente de acuerdo. Algo fundamental que, que, que hay que trabajar y que de hecho yo sé que está pasando, por eso yo digo que todo el trabajo de la comisión y de la JEP no es para nada en vano y esto está removiendo estructuras. Y por ejemplo el tema de la categoría de la víctima, ¿no? Y no sobra decir que pues que la gente también se aprovecha de eso. Entonces, y además, pues que uno como la misma Fabiola Lalinde, pues que es un ejemplo de mujer, ella no se consideraba víctima y quería por sobre todas las cosas trascender ese momento en su vida, ¿no? Y, y como entender esa transformación de identidad a través de un hecho, de una violación, etcétera, de todos los tipos de violación que hay, como mencionaba el caso de Luz Marina Bernal, pues que a partir de ahí es como la transformación positiva, ¿no? O sea, es un efecto positivo de un conflicto que obviamente es un tema riesgoso de tratar, pero que en efecto produce como el despertar de una comunidad o de un individuo en un sujeto de derechos y pues un actor político. Entonces yo creo que esa parte es muy importante tenerla en cuenta y definitivamente trabajar en las escuelas, o sea, es la única manera, o digamos la manera más efectiva de asegurar que haya cierto nivel de apropiación y de concientización, pero bueno, volvemos al círculo vicioso de lo que hablaba Ingrid. Los medios no les interesa eso, solo les interesa el reggaetón. O las fake news, pues que claro, a nivel político es la mejor herramienta para entretener a la población. Bueno, en fin, llegamos a un tema que todos conocemos, creo que hay otra mano levantada. O no, o ya Sí, esa mano, ¿sí? yo ya he levantado. Yo ¿Doris? quería decir una cosa, sí señora, lo que plantea la compañera Ingrid y la otra compañera, y es el tema del Estado. Sí, yo me veo a veces y de pronto me excuso por lo que voy a decir, pero siempre estamos responsabilizando al Estado. Obvio, el Estado tiene un compromiso en la política pública, pero hay otros actores, sí, que creo que tenemos que pensarlo y vincularlo de esta manera. En el ejemplo que daba la compañera, listo, los 13 años de restitución, ¿no? Y bueno, ¿y eso qué significa y demás? Pero cuando nosotros le damos toda la responsabilidad al Estado, ¿cierto? A veces estamos como esperando que sea solamente el Estado el que actúe en algún momento determinado. Y olvidamos, digamos, la agencia que tienen las comunidades, o sea, digamos, cómo las comunidades desde
sus propios procesos, desde su propio relato, van construyendo y se van empoderando en ese ejercicio. Porque a veces, y nos ocurre, y lo observo, y por eso me excuso, porque yo siento que a veces estamos como, el Estado no me trajo nada, es que a mí el Estado no me hizo tal cosa. Obvio, en el ejercicio de reparación, el Estado tiene un rol fundamental, pero también las asociaciones, el trabajo comunitario, las universidades, la escuela, el colegio, la misma acción colectiva, que nosotros nos pensemos en este diplomado, no sé, somos tal vez 100, 50 personas inscritas en el diplomado, y si algo no nos gusta, eso ya se vuelve en un tema de choque, pero no vemos el trasfondo de cuánto bien nos hace para entender como funcionarios públicos o entender por lo menos como colombianos que la cosa tiene que ser distinta. Y de allí el asunto de la memoria. El asunto de la memoria tiene que ser un tema de lo colectivo, ¿sí? Donde esté involucrado el Estado, la sociedad civil, las instituciones, los privados y demás, porque de allí podemos nosotros todos, de allí podemos todos comprender y trabajar en la paz que queremos, en el país que queremos, en la región que soñamos, ¿sí? Y no es que yo le esté quitando la responsabilidad al Estado, es que a veces también le quitamos la responsabilidad a los otros, o sea, los grupos armados tienen un rol fundamental en la construcción, en decirle la verdad y para a partir de la verdad dar un rumbo distinto. Como dice el adagio popular, es que a veces los caminos son torcidos para llegar a lo que yo quiero, sí, pero desde allí tenemos todos que hacerlo. Y por supuesto es la política pública la que lo debe jalar, pero también vincular a todos y no solamente estar esperando. La gente tiene su voz, hay que empoderar la voz de la gente en las comunidades y hay que trabajar en esa cogestión, si se quiere, por utilizar un término, entre la sociedad civil, el Estado, lo privado y demás. O sea, no podemos perder como todas las aristas y todos los actores que participan en ese escenario. Muchas gracias, Doris. Sí, sí, pues justamente todo lo que hemos hablado hoy, que se está llegando al final, es justamente la importancia de ese papel de las comunidades, como reconocer todo lo que pasa en ese país, que pasan demasiadas cosas y con las cosas tan malas que pasan no vemos pues toda esa base social que hay ahí. Es muy claro, algo como que no hay que perder de vista, y es que, claro, uno siempre tiende a como a separar, a pensar un poco como estamos acostumbrados, no solo en Colombia, en el mundo, ¿no? En la polarización, ¿no? Y en polos, y bueno, entonces, claro, el Estado, pero el Estado somos todos, ¿no? El Estado somos todos. Otra cosa es el gobierno de turno, etcétera. El Estado somos todos. Y la sociedad, ¿no? Entonces la cosa separada. Pero definitivamente en todo este proceso del que hemos hablado hoy, lo que hay es una interacción permanente entre muchos actores. Y Colombia tiene eso sí es muy particular de Colombia, que la multiplicidad de actores, el mismo conflicto no son dos bandos, son muchos bandos, ¿sí? Pero esa interacción, digamos, entonces ahí lo que hay que lograr, sea como sea, parece que la paz total lamentablemente no está dando los resultados, pero sí hay que pensar así. Bueno, la comisión lo pensó más, fue como la paz grande, ¿no? Creo. Porque pues claramente hasta que no se acabe ese conflicto, pues no vamos a poder ver todo el horizonte que tenemos, donde está una base social muy fuerte, muy consolidada, bastante fragmentada, claramente, pero que sin conflicto, pues el país sería un paraíso. Y bueno, por supuesto, tenemos temas globales que no sé cuánto tiempo falte para que eso se entienda como un problema global, el narcotráfico, porque todos esos grupos viven es gracias a eso. Entonces, pues bueno, muy interesante ver, o sea, los que han participado, muchísimas gracias, me gusta mucho todo lo que han dicho, porque se han visto justamente pues esas cosas que uno no alcanza a decir, pero ni el Estado es responsable de todo, ni las comunidades pues deben desconocer la importancia tanto del papel del Estado como de todas las instituciones que hacen parte de él.
y pues que obviamente el conflicto armado ha entorpecido todo, pero al mismo tiempo, pues no quiero que suene, ay, que gracias al conflicto, ¿no? Se usa también decir, a causa del conflicto lo que ha pasado también es un exceso de producción investigativa, analítica de nuestra sociedad misma. Entonces yo creo que en medio de todo lo malo que pasa a nivel de construcción de paz y de memoria, el país es un ejemplo a seguir. Pero bueno, por alguna otra razón que bien analizó la comisión también, pues reciclamos la violencia, ¿no? Volvemos a caer, que tiene mucho que ver pues con el tema político. Ahora no sabemos qué irá a pasar en 2 años, ojalá le vaya bien al gobierno, porque si le va bien nos va bien a todos, pero pues sabemos que no está nada fácil. Yo no sé, tenemos 20 minutos. Karina, ¿qué hacemos? ¿Me oyes? ¿Estás por ahí? Yo tenía... Sí, profe, aquí estoy. Pues bueno, profe, a mí me gustaría, si los compañeros no se han visto el documental, que al menos 10, 15 minutos lo pudiéramos observar para que se lleven como ese trabajo particular que usted ha hecho y también que se hizo en torno al tema de la memoria como producción audiovisual. Y si con ese documental o ese pedacito de documental que pudieran observar, tener como una recolección de apreciaciones y con eso cerrar. Yo creo que ahí sería pues lo Bueno, óptimo para poder cerrar la jornada. sí, pues mira, en mi reloj faltan 18 para las 7, o sea, Sí, para las 12 de allá. sí, Em, Ponemos entonces 10 minutos, sí, está bien, 10 me minutos parece. y al final, bueno, sí, apreciaciones generales, conclusiones. Bueno, como el documental en realidad dura 1 hora, y si vamos a ver 10 minutos, pues no vamos a poder. Pero bueno, si yo veo que es Ok, necesario, es sí, mucho. pero bueno, de todos modos es algo, es bueno. Pero, profe y compañeros, ¿por qué no vemos el documental, digamos, en otro, de manera individual el fin de semana? No sé. Sí, Tengo un un poco problema, porque, tengo un problema con eso y es que no está abierto. ok, La directora me lo prestó para hoy, ah, entonces no es ah, abierto. Entonces, ah. lamentablemente no puedo dárselos a que lo miren. ¿Qué otra propuesta tenías? Porque, digamos, en medio de la discusión, mi última parte era un poco lo del archivo, el acervo de la unidad de tierras, pero en eso claramente yo no tengo nada nuevo que aportar, porque ustedes son expertos en eso. Eh, o sea, si no vemos los 10 minutos del documental, sí, pues podemos hablar un poco más de memoria, pero ¿tenías otra idea, Doris? Lo que estaba diciendo, pues era que si lo veíamos de manera individual todos y luego como hacíamos en el chat retroalimentábamos. Pero pues como eso no se Lamentablemente. puede tocar lo que usted considere. O si ustedes Si quieren, quieren, profe, sí. lo que podríamos hacer es que como dura un tiempo bastante considerable y lo que quisieran verlo, pues bueno, también eso es un tema de voluntad como para poder fortalecer y tener el aprovechamiento pues del trabajo de la profe Pilar. Si ella lo permite, nosotros pudiéramos acordar de pronto más tarde o 1 hora, los que quieran, en el chat cuadraríamos y nosotros directamente desde la universidad, sí se lo presentaríamos para que nadie más maneje el tema pues, de la información del video, pero sí nos pudiéramos de acuerdo como para verlo en un momento. Y si quieren retroalimentarse por el chat o tenerlo en Zoom, que igual también ustedes saben que hay un trabajo final donde también pudieran tomar estos insumos de esta clase y lo colocarían, ¿ya? Entonces, si la profesora lo permite, es la propuesta, nosotros particularmente desde la universidad pudiéramos abrir el espacio 1 hora, un tiempo consensuado y programado entre todos y haríamos el ejercicio entonces de visualizar por medio de Teams, así como estamos ahora después, el tema
del documental. No sé cuántas personas entonces entrarían ahí, colocaríamos una hora y pues bueno, quedaría como un insumo extra del tema de la clase o fortalecimiento bibliográfico y audiovisual de la clase. Entonces, no sé, profe, usted qué dice y ya estaría Eh, bajo la responsabilidad institucional de no lo puedo decidir en este momento porque tengo que consultarlo con la directora. Es con la que directora. con la directora Ok. del documental. Sí, Puedo imaginarme que ella no va a poner problema, pero no se los puedo confirmar ahorita, sino tengo que preguntarle. Y sí, pues sí es bueno, es que justamente hablando de responsabilidades de todos, pues es un director lo que hace es todo un trabajo de investigación. Ella me contó muy bien, fue cuando aprobaron la ley de víctimas que ella se interesó mucho en el tema. Em, entonces, pues también es una cosa, una manera de reconocer la producción de las personas que trabajan sobre estas temáticas y no puedo decir sí. O sea, sí, claro, entendido. es un tema de derechos y me toca hablarlo con ella. Ah, Profe, Claro. sí, bueno, en el chat están comentando que les gustaría ver así sea una partecita, bueno, en los 10 minutos que quedan como de clase, podríamos proyectar el pedacito que aquí dice lo que se alcanza a proyectar en los comentarios. bueno, Entonces, si les queda gustando algo y a usted le dan la autorización, nosotros cuadraríamos unas fechas con ellos para los que estén interesados en seguir viéndoselas y nosotros proyectarla en caso de que den la autorización. sí, perfecto. Entonces no perdamos más tiempo y ponlo 10 minutos. 10 minutos y nos vemos, digamos, faltando 5 para las... Bueno, 10 minutos es faltando 3 minutos. Adelanta ahí un poquito. Y el sustento. Ay, no, pero atrásala porque es importante esa frase inicial. Si tener la tierra es tenerlo todo, entonces perder la tierra es perderlo todo. Es perder la historia, la identidad y el sustento. En mi país, millones de personas han perdido la tierra por la guerra, por el engaño, por la violencia. Más de 6 millones de hectáreas es la cuenta del despojo. Es como robarse Suiza entera. Pero hoy, el Congreso se da cita para la aprobación de una ley que promete devolverle las tierras a sus legítimos dueños. ¿Será cierta esta promesa? El orden del día para la sesión plenaria de hoy, miércoles 18 de mayo de 2011, es el siguiente. Primero, llamado a lista. Segundo, yo no entiendo por qué hay carreras para aprobar tal vez la ley más importante de esta legislatura. La ley no está tan de afán, senador Name. Las víctimas llevan esperando 4 años la ley. No hay tal afán. Creo que no ha habido una ley más debatida y más discutida en el Congreso que precisamente esta ley. Sí, ya, doctor Robledo. Yo creo que no se puede negociar aquí que se pueda terminar tramitando este proyecto sin el quórum debido. Señores auxiliares, requerir a los senadores que están en la sede social, se están votando los impedimentos en el proyecto de ley de víctimas. No
no hay decisión, no hay quórum para decidir. Debido a la abrumadora mayoría, vamos a citar el martes a las 9 de la mañana. Y no hay comisión ni nada. Y para que vayan buscando la agenda de los estados. Muy atropellada esta ley, ¿no? Desde que se inició hace 3 años, ha estado muy atropellada, ha tenido muchos inconvenientes. ¿A qué se le puede atribuir eso? Precisamente por la importancia de la ley y porque hay muchos enemigos ocultos de la misma. Gracias. Gracias. Así, para el año de 1947, nosotros tenemos registradas cerca de 14.000 muertes a causa de una estrategia de un control de gamonales que querían poseer más y más tierras. Y creo que este es un elemento que nosotros vamos a encontrar, señor ministro de Agricultura, alrededor de todo el proceso de violencia. Los violentos buscando cómo se apoderan, cómo concentran el poder territorial en Colombia, cómo se apropian cada vez de más tierras. Colombia es el cuarto país más desigual del mundo, con un coeficiente Gini de 0,58. Las nefastas consecuencias las podemos ver en el siguiente cuadro, que en cualquier otro país nos haría colocar muchísimas alarmas y colocarnos todos al lado de las víctimas. Pero quiero que quede una constancia de que aquí nadie vino con objeciones de última hora. Esas objeciones llegaron porque el ministro radicó una comunicación cuando ya había iniciado la plenaria. Quien tiene preguntas no es Juan Lozano, quien tiene preguntas es el ministro. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Lo queremos seguir impulsando y hemos facilitado, el senador Cristo le consta, y a todos los senadores de la comisión primera les consta que hemos facilitado la discusión. Pero para decidir hay que debatir. Presidente, no se puede decidir sin debatir. Pero tenemos unas diferencias y queremos mejorarla en algunos puntos. Si no lo logramos, no lo logramos. Sí. Una muestra. No es una ley perfecta. No hay manera de que lo sea. No es una ley que nos va a permitir reparar a 4 millones de colombianos el año entrante. Tampoco. Tiene una vigencia de 10 años. Hay más de 100 artículos que son iguales. Solo 89 artículos difieren. 89 artículos difieren. En los artículos, pero no nos propongan los colegios porque ya al aprobarse el 135, 136, 138, 139, 141, 142, 144, 148, 149, 151, 198, 199, 200, 201, 203, 204 y 205 fueron los artículos aprobados. Le pregunto a la plenaria si quiere votar lo que acabo de mencionar. Si lo quiere, señor presidente. Ha sido votado por unanimidad. Tiene la palabra el señor ministro del Interior. No me tomaré sino 2 minutos y quisiera solicitarle también que mi colega, el ministro de Agricultura, pueda intervenir por 2 minutos más. Los convocamos desde ahora para iniciar esta tarea, este arduo trabajo que nos comprometerá a todos, al gobierno en la gestión de todos sus ministerios y entidades, al Congreso en la difusión y el acompañamiento de esta ley. Que vivan las víctimas de Colombia y que viva una nueva etapa que estamos ciertos se abre a partir de la aplicación de esta ley. Tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, luego el doctor Cristo y enseguida para hablar la palabra con... Es que aquí me han avasallado un poquito, doctor Álvaro. Señor presidente, honorables senadores, en el día de hoy, con la aprobación de esta ley,
se ha hecho historia en Colombia. El Estado de nuestro país, con los instrumentos que provee esta ley, podrá avanzar a pasos firmes en la cancelación de una deuda insoluta gigantesca que la sociedad colombiana mantenía impagada con las víctimas en general y con los despojados de la tierra en particular. Yo digo que se quedó sin freno. Bueno, alrededor. Don Luis. Bueno, pues. A mano derecha. A mano derecha, yendo para La Palma, Yendo queda hacia la Las sierra. Palmas. Queda la sierra, La sierra es una montaña, sí, una eso. finca que es. Esa es la sierra. Esa es la sierra. ¿Montaña? Oh, ahí hay finca, está la finca de los Carvajales y ¿A la dónde finca está? ¿Dónde? Acá por la La finca de los Carvajales queda por aquí. Queda pegado con ese arroyo. No queda. Pero del otro lado, acá arriba. Por eso, del otro lado. De acá, de este lado, trae Nelson Tapia. Y entonces esto ya es. Eso es de Chuco, pero eso no. Así no tiene su nombre, pero no. Aquí están los ardilletas, mira. ¿Cómo? Y una pregunta, todo esto independientemente de años. Todo esto está deshabitado, o sea, las tierras están ahí dejadas. Excepto Cañito, excepto esto y excepto esto para acá. Que están sembrando. Es la zona que. O sea, pero esa la compraron. Esa es la zona que está en problema. Pero ahí están sembrando. Ahí están sembrando, ya están sembrados. Ok, o sea, está sembrada por las personas que compraron y que adquirieron esa zona. Y que está sembrada de eucalipto. A los nuevos, a los que ya compraron, empezaron a sembrar eucalipto. Sí, a todos, no, cuando compraron eso, a los que le deben plata, todo eso está sembrado eucalipto, ahí entra parcelas vendidas, parcelas que no están vendidas. Fredis. Nilsson. ¿Esposa? Vamos a anotar un nombre. Ahora se nos ese pedazo ahí. Listo, es Nelda. Ya, ¿quién sigue al lado? Estebana. Ana Estebana. ¿Estebana qué? Díaz. Díaz, el esposo. José María Melendre. Listo. Al lado de ellos, ¿quién sigue? La de Dairo, los papás de Dairo, ¿cómo se llaman? Juan Reyes. Juan Reyes. Listo, ¿quién sigue? Aquí sigue Graciela Díaz. El arroyo viene por aquí, por esta parte. Por aquí, este es el colegio, esta es la casa 8. Al cementerio. Sí, al campo queda acá. Exactamente. Supuestamente la casona tiene que ser como esta aquí en esta parte. Esta es la casona. Esta es la casona, sí, esa es la casona. Esta es la casona. Esta es la casona. Julio Ortega y Delfina Bustillo. Se cayó. Ayer donde vivía Miguel Sierra. Creo. Sí, ahí. Rafael Cortesano y Eugenia Caro. Esa se cayó. Celestino Díaz y Julia Castillo. Ayer. Esa casa brasilera está en Venezuela. Pedro Díaz y María Melendres. Bueno, compañeros y compañeras, esto es una pues mínima parte del documental. Me parece bastante interesante, pues a mí particularmente, si esos fueron los inicios como tal de la ley y también del trabajo, cómo estaban identificando el territorio, las zonas. Indudablemente ha habido pues una evolución de lo que conocemos y la oportunidad que hemos tenido con la Universidad de Cartagena desde el año pasado de trabajar con la unidad de restitución de tierras. Bastante interesante, profe. Muchas gracias de verdad por ese trabajo y poder permitir al menos observar esta parte de aquí. Yo particularmente quedaría atenta a la autorización que pudiéramos tener con la directora, inclusive, no sé, soñando y yendo más allá. Disculpa, si quieren seguir viéndolo ahora también puede ser, pero bueno, es un poco tarde para ustedes seguramente. Sí, lo que pudiéramos hacer es, ojalá, estos temas son provocadores, ¿no? Yo creo que hay mucha información y así como se busca la memoria y se busca la verdad, estos trabajos pues también son parte de ese sentir, ¿no? Y creo que ojalá lo tendré no como una propuesta ni como un compromiso,
sino como algo que pudiera vislumbrarse, como lo dijo, una provocación, ojalá con la directora lo pudiéramos ver y que ella discutiera con nosotros en algún momento, para quienes estarían interesados, ¿no? Lo Yo le hablaría puedo también preguntar con, a ella, yo le puedo preguntar a si ella si quisiera pudiéramos hacer un participar en el foro. ejercicio, claro, Sí, claro, obviamente en otro teniendo en espacio. cuenta que esto lo hizo ella justo, como acaban de ver, justo cuando estaban aprobando la ley. Pero algo que me gusta mucho es que tiene la perspectiva, más adelante es así, las comunidades, el Estado, como se vio en esto que acabamos de ver, el trabajo de uno y de los otros juntos ahí organizando el pequeño mapa. Es interesante, yo con mucho gusto le pregunto a Patricia si quiere participar en una charla. Teniendo en cuenta que está exacto, pues que ya el momento histórico en el que se grabó, ¿no? Y que ustedes puedan, digamos, hacer todos sus aportes a mí me gustaría participar si lo hacemos para actualizarme. Se vería muy interesante porque esto lo más seguro es que, como lo dice usted, profe, fueron los inicios y ya han pasado 11 años, Sí. entonces, ven, pero ha habido de pronto esta medición, este contraste del inicio con la actualidad que tenemos ahora, inclusive teniendo el elemento de un cambio a nivel de gobierno, de derechas a izquierdas, Sí. ver cómo esos elementos inclusive del Estado, de la visión de país, ¿cierto? Como lo tenemos ahora en estos momentos en torno al cambio, en torno a la seriedad que se le ha dado, si bien hay unas imperfecciones, obviamente es un gobierno que se siente que le ha dado un poco más de importancia a lo que son los hechos de construcción de paz. Sí. Entonces, en ese sentido, profe, yo lo dejaría ahí como una propuesta, como una provocación para que lo converse, porque caso, pues, se da el caso, pues sería algo extra y yo también tendría que conversarlo con los compañeros de la unidad de restitución de tierras en el grupo de capacitaciones, ¿cierto? Pero es como una forma de mostrar el interés a esto que nada más con estos poquitos minutos, pues a mí particularmente, como lo digo, creo que igualmente a los compañeros les ha llamado mucho la atención y sí sería bueno tener ese trabajo de mirarlo y hacer unos contrastes también, inclusive de medir, ¿no? De verse cómo históricamente ha evolucionado la acción de la unidad de restitución de tierras y la ley de víctimas. Sí, Si alguien quiere decir algo, bueno, aquí está la compañera Mayra Gualdrón, como para ir cerrando, tenemos una También tiene la mano levantada, aquí está en el orden, primero Carolina, viene Carolina y luego Mayra. Sí. listo. Adelante Carolina y después la compañera Mayra. Una propuesta para ampliar lo que está diciendo la profesora y es que nosotros en la entidad tenemos un cineforo que se desarrolla en la ciudad de Bogotá, pero también las películas y documentales se proyectan a todas las direcciones territoriales a través de esta plataforma de Teams. Entonces, decirle a la directora que hay una actividad que es institucional que se hace una vez al mes, que se hace con todo el cuidado y respeto al trabajo audiovisual y que eso permitiría la participación no solamente de las personas que estamos matriculadas a este diplomado, sino funcionarias, funcionarios, contratistas de la entidad. Se puede incluso generar un diálogo con ella institucional y creo que para ella como directora es una oportunidad interesante porque somos personas que estamos trabajando específicamente en la misionalidad que ella aborda en su trabajo. Entonces, creo que es una oportunidad, enhorabuena, que he traído este material a la clase, pero creo que para ella como directora es una oportunidad y muy, muy valiosa. Gracias. Adelante, compañera Mayra. Me sumo a mi compañera que acaba de intervenir, el cineforo es una opción, pero también pues nosotros dentro del diplomado tenemos un espacio de conversatorio, entonces pues sería bueno lograr la interacción con la productora del documental para que se pueda socializar. No sé si la Universidad de Cartagena tenga un espacio
seguro para que se comparta un link al que solo podamos acceder las personas que estamos en el diplomado y se cree el espacio abierto de conversatorio, porque pues en la plataforma del PIC con la U de Cartagena hicimos un primer ejercicio en el Carmen de Bolívar, precisamente con víctimas, en el que tuvimos esa interacción real, o sea, en tiempo real, sobre las sensaciones que nos estaba generando esa interacción con las víctimas. En este caso, pues sería con el documental, que me parece muy bueno porque la interpelación del mismo inicia con la misma promulgación de la ley, cómo se debatió la ley, porque nosotros sabemos que la ley existe, pero no cómo fue todo allá en el Congreso. Entonces, el espacio de conversatorio también sería muy bueno, Karina, no sé si pues la universidad tenga esa posibilidad. Muchas gracias, compañera Mayra. Bueno, sí, efectivamente esto demuestra que ha suscitado la provocación, el trabajo que estuvieron haciendo las compañeras y la profesora Pilar. Yo creo que nos quedaríamos con estas dos propuestas. Profe Pilar, usted sabe que estamos en contacto. Ahí entonces yo abriría la discusión con el equipo que estamos pues llevando a cabo las riendas de este proceso de PIT 2024. Y yo creo que va a salir una buena opción para que podamos disfrutar de este trabajo, pero también para poder aprovecharlo no solamente en el tema académico, sino también como información y como interpelación a esa responsabilidad que tenemos, que es la propuesta que también tiene la compañera Carolina de poder abrir el espacio a los demás funcionarios y compañeros que laboran en la unidad de restitución de tierras. Doy por seguro de que si se llega a dar la autorización y la conversación con la directora, sería un espacio seguro para ella, respetuoso de su trabajo, con toda la responsabilidad y la dignidad que se manejaría, pues, sus derechos de autor, ¿no? Porque ella estaría involucrada ahí. Sí, ¿ya? yo Entonces, solamente no quiero yo decir sí, claro, pues porque no es mi trabajo, sino el de ella, pero yo creo que viendo justamente el interés y pues claramente Unidad de Tierras y Universidad de Cartagena ya es, por supuesto que es un espacio ideal para algo así, yo creo que no va a haber ningún problema, es cuestión ya de organizarnos. Con mucho gusto hablo con ella y pues con Karina nos conectamos y seguramente se va a poder hacer sin ningún problema. bueno, listo, muchas gracias, profe. Entonces quedamos muy al pendiente. Reitero los agradecimientos por su espacio, por sus saberes, por su clase, por este tiempo que sabemos que también estando en Alemania, 7 horas de diferencia, y haber respondido al llamado y a esta invitación de muy buena voluntad, pero también con esa emoción que da el hecho de también desde lejos seguir construyendo paz para su nación, para nuestra nación. De verdad que es muy, muy hermoso y muy gratificante para nosotros. A los compañeros, al equipo, muchísimas gracias por estar aquí. Felicitarlos también a todos por poner pues de este sábado de su tiempo libre a este proceso, ¿no? Que los va a fortalecer y que los va a seguir llenando de insumos para seguir trabajando por las víctimas pues de este país. No siendo más, yo creo que daríamos por terminada la sesión del día de hoy. Nos veríamos entonces el día lunes y pues nada, un abrazo y que puedan descansar y que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe. Mil gracias a todos por escucharme y seguro nos seguiremos sabiendo de todos nosotros. Un abrazo grande, para mí también fue un placer. Gracias. Bueno. Muchas gracias. Chao Muchas a todos y gracias, todas.